acá estamos en un nuevo programa de Cultura del Trabajo Pymes, como siempre, llevando la producción, el trabajo a tu casa, contándote un poco lo que está pasando en la Argentina de hoy, así que estamos muy contentos de que nos acompañen. Y como siempre, me acompañan la señorita Roxana Frenke. ¿Cómo te va, Roxana? Diego, buen día. Norberto, ¿cómo están? Contenta de estar acá nuevamente. Bueno, como siempre, un placer. Y también el señor Norberto Fedele. ¿Cómo te va, Norbert? ¿Qué tal, Diego? Hola, Roxana. Buenas tardes, buenos días. Acá estamos. Bien, muy contentos. Bueno, muy bien. Así que la verdad que hoy tenemos un programa muy interesante. Como siempre, contándoles y como venimos contando de todas las semanas, qué está pasando en el mundo pyme de Argentina con la problemática, con las cosas positivas, con las cosas negativas, bueno, con todo lo que lleva generar trabajo, con todo lo que ustedes ya lo saben. Así que nos ponen muy contentos hoy tener dos invitados de lujo que van a poder hablar un poco de la coyuntura, pero la verdad lo que tratamos de hacer siempre en nuestros lugares, hablar un poco del futuro, ¿no? De lo que siempre miramos para adelante. Sabemos que hay cosas un montón para mejorar, pero no tenemos duda que la Argentina es con más y mejores pymes. Así que esa es un poco la historia del programa. Y también, como les dijimos, por eso tenemos siempre mirando al futuro, lo que son las nuevas tecnologías, que es un poco lo que intentamos, todos los programas que se lleven un poquito de esas nuevas herramientas que, como bien dijimos, las tenemos que adaptar, las tenemos que usar, las tenemos que acercar y tener que sean amigables con nosotros, ¿no? Así que si les parece, primero me gustaría que Norberto nos cuente uno de los invitados que vamos a tener hoy en una entrevista acá en el piso. Bueno, primero los dos invitados son amigos, así que uno de los que se van a acercar es un amigo, es industrial, tiene una propia empresa en Ituzaingó, es presidente de ADOX. Forma parte es vicepresidente primero de ADIMRA. Igual si querés dejarnos algo para después cuando llegue, vamos a spoilearlo todo, tenés razón. Bueno, va a estar con nosotros el señor Javier Viqueira a contarnos un poco sobre todo lo que él hace y el mundo pyme. Bueno, y algo muy importante hoy en día, porque la verdad se están discutiendo muchas de estas cosas, las ves todos los días en el diario, en la tele, en las redes, en todos lados, así que es sumamente importante contarte un poco de lo que están viendo, ¿no? Estas personas de distintos mundos o ámbitos del trabajo. Ro, también nos vas a contar un poco nuevas tecnologías, contanos un poquito qué tenemos hoy. Bueno, lo prometido es deuda y como lo dijimos el programa pasado, la idea es tratar de contarle a la gente estas herramientas de inteligencia artificial, cómo las pueden aplicar en el día a día. Vamos a empezar por el principio, con lo cual, bueno, hoy vamos a tratar de mostrarles cómo validar una idea de negocios desde lo que es la inteligencia artificial y, bueno, cómo se puede desde ese lugar partir para alguien que quiere emprender, que quiere armar su negocio y, bueno, cómo puede aprovechar estas nuevas tecnologías para poder llevarlo adelante y dar ese primer pasito, ¿no? Bueno, y como decía Norberto, nosotros tenemos hoy dos invitados, uno ya muy bien lo presentó Norberto, y la verdad que después también lo tenemos al señor Tomás Canosa, un economista que tiene un montón de trayectoria en el mundo pyme, que ahora nos va a contar él todas las cosas donde participó, donde estuvo, principalmente enfocado en el mundo de la producción y en un momento coyuntural, ¿no? Que ahora cuando lo invitemos a Tomás, a mí me gustaría decir dos palabritas de un poco de la situación actual del mundo del trabajo o algunas cosas que me hacen ruido y me llaman la atención y la vamos a charlar con él. Si a ustedes les parece, así nos dedicamos a tener tiempo con estos dos invitados de lujo que tenemos hoy. Si les parece bien, vamos a ir a nuestra primera pausa donde van a poder ver las empresas que apoyan la cultura del trabajo y el trabajo argentino. ¿Vamos bien? Tomás. Bueno, ya estamos con nuestro primer invitado, con el señor Tomás Canosa. Buenas noches, Tomás, ¿cómo te va? Buenas noches, bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, a mí me gustaría dos liñitas contar quién nos está visitando hoy, para que ustedes lo sepan. No queda lindo que uno lo diga todas las cosas que uno hizo. Bueno, es licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires, tiene una maestría en Economía Internacional y Desarrollo Económico en Berlín, que eso es muy importante porque siempre estamos hablando de la economía aplicada al mundo de la producción, y un doctorado en Desarrollo Económico en la Universidad Nacional de Quilmes.
Hoy, además de ser profesor de la Universidad de Buenos Aires, él está, que nos va a contar, el de la Fundación Fundar, pero me parecía también interesante contar que entre muchas de las cosas que hizo Tomás, fue director de estudios de ADIMRA, de la Asociación de Industriales Metalúrgicos, y también subsecretario PYME de la Nación en su momento en el Ministerio de Economía. Muchas cosas, Tomás. Bueno, y la verdad que yo, para arrancar, y la verdad que me gustaría decir 2 o 3 palabritas o un comentario, y también por eso la idea es que nos cuentes vos, que sos especialista del tema, saber que obviamente hoy la economía para los pymes, en realidad lo que uno va charlando con distintos pymes, ve que la situación está complicada. Sabemos que venimos de años complicados, ¿no? Pero me gustaría que nos cuentes un poco cómo ves la actualidad y para dónde pensás que va el mundo pyme. Yo lo único que quiero decir al respecto es que entiendo que es con más y mejores pymes, que a Argentina le faltan un montón de pymes, que en el proceso que se está viviendo hoy, por ahí cada vez tenemos algunas menos, y yo creo que para tener una nación y un país serio, grande, como todos esperamos, necesitamos muchas más. Y algunas veces veo alguna nota, por ejemplo, hoy estuve leyendo y también lo tiro acá sobre la mesa para poder empezar a charlar. Veo que se está dejando, no sé, ingresar o se intenta ingresar máquinas usadas al país. La verdad me pareció una locura. No quería hacer el comentario porque la verdad que no lo puedo entender, porque somos un país industrial que está siempre tratando de mejorar. Así bueno, eso era un poco la presentación y lo que intentamos charlar acá en el programa, cómo hacemos para tener un país mucho más pyme. Así que esa es un poco la presentación. Bueno, muchísimas gracias, Diego, y a todo el equipo por la invitación. La verdad que un placer, un privilegio. Y en términos generales, como vos decís, con respecto al diagnóstico, cuando vos analizás los números fríos, qué es lo que viene pasando con la cantidad de empresas en Argentina, pymes e industriales específicamente, son números lamentablemente en los cuales están estancados. O cuando vos te fijás cuánto empleo genera el sector privado en Argentina, estás hablando de 6 millones de puestos de trabajo, que es el mismo número que tenemos hace 10, hace 12, hace 15 años. Entonces, lamentablemente, distintos gobiernos políticos no le encontramos la vuelta para poder revertir esa situación. Ahora, cuando vemos lo que está pasando en esta coyuntura, como vos mencionabas, con esta medida en concreta, da la sensación que en ese aspecto no estamos yendo en el camino correcto. Cuando vemos qué es lo que están haciendo las principales potencias, qué es lo que se está discutiendo en el mundo de cómo hacen para agregar más valor, cómo hacen para generar más y mejores puestos de trabajo, en algunos casos, cuando abrimos las redes, prendemos las redes sociales, prendemos la tele, etcétera, nos encontramos que acá hay medidas que se están tomando que parecen ir en el camino inverso. Entonces, me parece que son cuestiones que entran muy en discusión en un país que sabemos los niveles de pobreza que tiene, los niveles de informalidad que tiene, y con lo cual hay amplios sectores de la sociedad con muchas necesidades que lamentablemente no están pudiendo satisfacer, y donde la industria de la producción tiene un rol central para cumplir. Tomás, una consulta yo y después obviamente abro acá a los chicos lo que te quieran preguntar. Esta medida, por ejemplo, ¿es común en todos lados? Porque la verdad yo desconozco, por lo que vi, todo esto en Berlín, en un montón de lugares donde la industria es un eje fundamental. Digo, esta medida, por ejemplo, importar máquinas usadas, ¿es habitual en cualquier país del mundo o no? ¿Cómo es eso? A veces se da una particularidad que es que a veces perdemos vista, que es que Argentina tiene el tercer entramado industrial más grande de América Latina. Está Brasil, está México y estamos nosotros. Entonces, no todos los países tienen el sector industrial que tiene Argentina. La industria tiene muchos déficits, muchos errores, mucho estancamiento durante los últimos años, sí, sin ningún lugar a dudas. Aún así, a pesar de eso, vos decís, mirás la región, mirás América Latina, mirás los países vecinos, Argentina es un país con una potencia industrial, con empresas exportadoras, con tecnología de punta, etcétera, que tienen todas las capacidades para competir. Entonces dice, ¿esas medidas se dan en otros países? Sí, se dan en otros países. Ahora, ¿se dan en países que tienen una producción industrial de bienes de capital específicamente, por ejemplo? Y no. ¿En Brasil se da esto? En términos generales no se da. Y acá en México. Y en México tampoco. Ahora, si en otros países de la región que no tienen producción industrial, bueno, la discusión es otra. Acá me parece que el punto de fondo es que a veces, por querer implementar una medida, se aplica una norma muy generalista en lugar de tal vez pensar en algún doble clic o profundizar un poquito más cómo hacemos para minimizar el daño, y también, bueno, si se puede traer algún equipo usado y no se fabrica en el país, tal vez hay un poco más de margen para pensarlo. Y voy un poquito más a fondo. En los países que son grandes productores de bienes de capital, también permite, o sea, pensemos en, con la misma moneda. En esos lugares, no sé, Alemania se me ocurre, ya que estuviste en Berlín, o Italia, o no sé, ¿permiten también que ingresen bienes de capital usado? Ese tipo de medidas suelen estar limitadas y más de un eje transversal, por decir, bueno, en Argentina, por ejemplo, ¿de dónde se puede traer barcos, por ejemplo, industria naval? De España. O decir, bueno, en Argentina tenés industria naval. Entonces tiene sentido que vos tengas algún tipo de protección, de resguardo, etcétera. Maquinaria agrícola. Tenés fabricación. Bienes de capital para la industria del petróleo y gas.
tenés producción de maquinaria. Puede ser que algunos equipos no, y ahí me parece que son las cuestiones para pensar y decir, Estos son los grises. separar un poco, digo, como bueno, Ok. separemos un poco las cuestiones, pero donde Argentina tiene fabricación de bienes de capital, me parece que es sentarse y encontrar otros puntos de acuerdo, más sabiendo lo que está pasando en el mundo, más sabiendo lo que implica esto en términos sociales, en términos de generación de empleo, etcétera, y en la importancia que tienen estos sectores para innovar, para potencialmente exportar, etcétera. Digo, siempre es un cliché, pero digo, la verdad que me parece que tiene toda la razón del mundo, que es muy fácil que una empresa cierre o que se destruya una empresa, después volver a crear una empresa. Con esas capacidades, y ustedes lo saben mejor que nadie, lleva muchísimo esfuerzo, Es muchísima dificilísimo. dedicación. Entonces, con lo cual, por eso este tipo de decisiones son muy riesgosas, muy arriesgadas. Esperemos que las autoridades del equipo económico que las tomaron, bueno, estén bien al tanto del impacto que podría tener una medida así. ¿Por qué no nos contás un poco hoy, en la actualidad, Tomás Canosa, qué está haciendo en Fundar y qué es Fundar? Fundar es una ONG en políticas públicas, es una entidad apartidaria y lo que apunta es a contribuir, lo que se dice desde el tercer sector, no del sector privado, no del sector público, sino contribuir al debate público, ¿no? Elaborar distintas iniciativas, distintas propuestas, proyectos y trabajar para iniciativas que permitan eso, ¿no? Digo, que tengamos un país mejor, que se puedan generar puestos de calidad, aumentar las exportaciones, tener un régimen impositivo simplificado y un poco más progresivo, un esquema laboral que genere incentivos para contratar más empleados, ¿no? Digo, sabiendo que necesitamos que la gente se cumplan con todas las normas de la ley, pero al mismo tiempo que del lado de los empresarios, bueno, que no sea un riesgo totalmente grande, etcétera, con muchísimos riesgos, contratar o no contratar a una persona. Bueno, y la verdad que desde que se creó la institución se vienen trabajando en distintas iniciativas y propuestas para tener un país mejor. Como un poco viendo lo que pasa en el mundo, entidades del tercer sector, hay muchas, en este caso de Fundar en Argentina, la verdad que viene creciendo mucho y a pasos agigantados. Bueno, la idea es seguir continuando en esta dirección, trabajando, y siempre digo, ¿no? Digo, con el gobierno nacional, con los gobiernos provinciales, con todos los actores que hacen a la política pública. Y se acerca a todo tipo de empresas, no solamente las grandes, sino básicamente las pymes, porque nuestro programa, si bien es industrial pyme, o sea, pero bueno, la idea es un poco cómo el pyme te puede contactar o cómo puedes llegar a fundar. Sí, la verdad que nosotros, bueno, a través de las redes sociales, tanto institucionales, digo, Twitter, Instagram, etcétera, digo, es el canal de acceso y nosotros también siempre estamos consultando, porque hay que complementar la literatura, los libros, los papers, pueden ayudar muchísimo, pero también se aprende muchísimo hablando con los actores, con las empresas, con las pymes, 3 de febrero, San Martín, digo, Ituzaingó, distrito que agarre, se aprende mucho, digo, me parece, y me parece que hay que complementar las dos miradas. No, y es fundamental y me parece que es un poco lo que le está faltando a la Argentina, ¿no? Que todos los actores que hacen a la economía real, ¿no? Del día a día sean escuchados en las problemáticas para que realmente se tomen políticas públicas que beneficien a los problemas que tienen, no sé, los pymes. Lo hemos charlado en la temporada anterior también de este programa y me parece que es fundamental. Y si hay un nexo desde una fundación, bienvenido sea, porque hay que generar esos puentes, ¿no? Tomás, te hago una pregunta que yo siempre uno mira para adelante y siempre dice, bueno, el mejor día el que va a venir, ¿no? Digo, algunas medidas que se tomaron este último año, ves que están, digamos, que potencian las pymes, algunas como economista, digo que vos conocés un montón y a ver cómo la estás viendo, más que todo para motivar, porque la persona que nos escucha uno ve que el mercado por interno está muy tranquilo, ver cómo sigue la película, ¿no? Sí, ahí me parece que el gobierno algunas medidas en materia macroeconómica que viene haciendo, la verdad que eran importantes. La cuestión del equilibrio fiscal era una cuestión importante, que el país lo necesitaba, que las cuentas públicas se equilibren. Después claramente hay que discutir cómo, no digo que no haya inversión de capital, que no haya inversión en rutas, trenes, autopistas, etcétera. Sabemos que después va a afectar en el mediano plazo la competitividad, pero me parece que un foco que puso el gobierno sobre la agenda fiscal fue importante. Bueno, el norte que puso para desacelerar la inflación, me parece que también claramente fue un punto muy importante y un logro. Sí se logró, digo, ya contra el punto más complicado, que tiene que ver con la cuestión cambiaria y lo que vimos estos últimos días de este nuevo esquema de bandas cambiarias. Argentina tenía un problema de apreciación del tipo de cambio, bueno, y este tema recién arranca, veremos un poco cómo se va acomodando y cómo va evolucionando, también en un contexto en el cual el mundo viene cambiando, con el aumento de aranceles, países que están cerrando sus economías, etcétera, con lo cual hay que ver un poco cómo continúa. Pero si decís, mirar, como decís,
¿Qué podemos mirar bueno? Bueno, me parece que hay una cierta cuestión macro que viene con cierto relativo orden, con respecto a lo que fue la desaceleración de la inflación. Después, en materia crediticia, por ejemplo, crédito PYME viene teniendo un muy buen desempeño, viendo los números agregados. Las tasas sí están muy altas en términos reales, pero cuando ves el volumen de crédito, capital de trabajo, etcétera, e inversión, ves los grandes números, el crédito viene mostrando un buen desempeño. Ahora, perdón, una pregunta. Con relación, los pymes en general, nada en particular, pero los pymes en general, somos productivos, pero no somos muy competitivos. Es una... ¿Entendés a dónde apunto, no? Sí. Si se puede, ya sé que capaz que necesitamos varios programas, pero si se puede, ¿por qué? Pasan los años, somos productivos y no podemos ser competitivos. ¿Qué definición nos podés dar? ¿O por qué, según tu apreciación y todo el conocimiento y por donde pasaste, por qué puede pasar esto? Sí, a mí me parece que hay dos cuestiones. Muchas veces en Argentina, cuando uno tiene el privilegio de visitar muchas fábricas, te encontrás con que cuentan con máquinas, con tecnología de punta. Incluso durante los últimos años hubo mucha inversión en fierro, en tecnología de las empresas industriales. Post pandemia fue un proceso, ibas a metalúrgica, plegadora nueva, máquina de corte láser nueva, etcétera, una renovación permanente de los equipos. Con lo cual, cuando vos entras a la fábrica y te encontrás con los procesos productivos, te encontrás muchas veces con empresas que tienen tecnología de punta a la que tienen las mismas empresas de países potencias. Ahora después tenés un régimen impositivo que no es tan favorable como es el de otros países de la región o de países con los que compiten. Cuando te fijas en las condiciones en materia de financiamiento, cuál es el plazo de los créditos más largos, por ejemplo, en Brasil tenés líneas de inversión a 15, 20 años. Y en Argentina, en el mejor de los casos, que tenés 5, 7 años. Entonces, como son distintas cuestiones que hacen que cuando vos tengas que competir por el precio de un vaso, bueno, te encuentres con que tal vez tenés la misma máquina, pero cuando empezás a incorporar los distintos componentes, te encuentres que tal vez tu costo es mayor al costo de tu competidor y lamentablemente cuesta que después puedas colocar la producción. Y eso es un poco lo que pasa, lamentablemente, cuando ves la evolución de las exportaciones industriales. Argentina hace 15 años tenía 15.000 pymes que exportaban y ahora tenemos menos de 8.000 pymes que exportan. Entonces, la verdad que se perdió más del 40% de las pymes exportadoras durante los últimos 15 años y parte tiene que ver con eso. Okay, bueno, y yo una consulta, Tomás, porque digo, yo lo escucho a Trump, la verdad que no conozco toda su política, pero obviamente escuchamos la política industrial y escuchamos que Trump dice: el que no produce acá se la va a ver conmigo un poco más. Los reta y dice: si no traes tu trabajo acá vas a tener problemas. Y hoy vemos en Argentina por ahí un proceso totalmente inverso, ¿no? De apertura. Vos pensás, si estarías en el equipo, si vos serías parte del equipo económico, ¿propondrías abrirnos al mundo? ¿Es un momento para estar más cautelosos? Porque las políticas públicas que Trump está haciendo justo lo contrario de lo que queremos hacer acá, y a mí me hace ruido como industrial pyme, ¿no? ¿Qué pensás? Sí, a mí me parece, Diego, que siempre los hacedores de política, no quienes están en el gobierno, hay que leer el contexto. Digo, uno puede tener su librito, su manual, sus miradas ideológicas, etcétera. Ahora, los contextos mundiales van cambiando. Lo mismo que le pasa a ustedes en la fábrica, ¿no? Decir, bueno, yo hago tal cosa, pero si yo y baja la temperatura, bueno, tu producción será otra. Si vino la pandemia y me pongo a hacer barbijo porque hay que hacer barbijo. El contexto cambia, entonces uno puede tener sus ideas y sus definiciones, y me parece que según el contexto tiene que ir viendo qué conviene, qué no. Me parece que el riesgo en este momento de una apertura, una apertura de la economía, una apreciación del tipo de cambio y una desregulación en un contexto de un mundo que se está cerrando y no que se está abriendo, puede ser muy peligroso. A diferencia de otros momentos, cuando se ven lo que pasó con la economía argentina en los 90, con todos los resultados adversos que generó en términos de empleo, pobreza social, etcétera, durante los primeros años 90 la economía argentina se abrió en un mundo que se abría. Ahora que el riesgo es, nos vamos a abrir en un mundo que se está cerrando, puede ser muy delicado, y el impacto en términos sociales que puede llegar a tener eso me parece que es sumamente adverso y complejo. No, digo, más que nada pensando en esto que él está diciendo, es la reciprocidad, ¿no? Que ese es el gran problema. Si vos tenés un mundo que se cierra, obviamente van a consumir menos de los productos que hoy fabrica la Argentina, pero si nosotros dejamos entrar indiscriminadamente con estas nuevas políticas, tanto de cambio, de apertura, de la adquisición de dólares, por decirlo de manera simple, la verdad que es un gran problema y a dónde nos va a dejar, ¿no? Es complejo. Yo tengo dos preguntas. Una es, obviamente como industrial uno quiere generar más dólares, aportar
a la economía dólares. Entonces, bueno, lo que no entiendo y a veces reclamo es un poco desde el lugar pyme, es la nivelación de la cancha. O sea, decir, bueno, mira, está bien que yo no tengo problema de poder competir con el que venga, pero me gustaría subirme al ring no con las manos atadas y que, viste, solamente recibir trompadas. Entonces, un poco eso es lo que me gustaría, si te puedo preguntar, ¿cómo lo ves vos? Bueno, un poco lo que estás comentando, esa ilógica de que abren las importaciones, pero bueno, la cancha no está nivelada. Y con eso, y agarro tu primera apreciación con el tema de la parte de la estructura tributaria. Casi la mayoría de los países los impuestos directos son el 70, el 80% y los indirectos en la recaudación es un 20, un 30%. En Argentina exactamente es al revés. Pero esto es, bueno, por formación, vos sos economista, yo soy contador, a lo que voy es que básicamente esto viene hace años. Yo creo que había empezado en la facultad ya por los 80 y pico, 90, y ya estábamos con esa discusión. Fueron pasando un montón de gobiernos de distintos signos políticos y nadie se preocupa por hacer una reforma tributaria como para cambiar el orden y hacer lo que hay que hacer. Como economista. Sí, la verdad que Norberto, lamentablemente no se encontraron tantos de la política, distintos acuerdos entre los distintos espacios para poder resolver este tipo de cuestiones. El impuesto al cheque era un impuesto provisorio y es un impuesto lamentablemente de muy fácil recaudación y sí tiene un peso fundamental en los ingresos públicos con todo lo distorsivo que eso es. Me parece que lamentablemente este tema no está dentro de la agenda pública hoy por hoy con la relevancia que tendría y con el impacto que genera eso en términos productivos, en términos de competitividad, etcétera. No es lo mismo tener una estructura impositiva determinada y ahí me parece que son temas para discutir no solamente con el gobierno nacional, sino también con los gobiernos provinciales, sí, con todos, locales, con todos los niveles. Por ejemplo, no sé, nuestra audiencia a lo mejor está informada, pero Paraguay está de alguna manera maquilando. Entonces, comentanos en tus palabras qué significa maquilar y cómo eso nos repercute siendo país limítrofe con nosotros a nivel industrial. Sí, cuando se habla, por ejemplo, de que Paraguay está teniendo un esquema más maquila, es parecido a lo que pasó en algunos países de Asia, pasó en México, que tiene que ver principalmente con actividades vinculadas al ensamble. En un esquema, como el caso de Paraguay, con una presión impositiva muy baja. Ahí, me parece que un punto central y en discusión tiene que ver con cuál es el contrato social, ¿no? Como qué sociedad queremos. Argentina se caracterizó históricamente por ser un país de clase media. Ibas a 3 de febrero, ibas a San Martín, etcétera, y te encontrabas con clase media, con gente trabajadora que tenía un poder adquisitivo para irse de vacaciones a fin de año, etcétera, y esa situación hoy por hoy no se está dando. El riesgo de un esquema más a lo maquila, etcétera, es que vos dejes de tener, ¿no? Esa clase media trabajadora con ingresos para poder irse de vacaciones y cumplir con todas las necesidades básicas. Entonces me parece que la discusión es qué modelo de país queremos o no queremos y lamentablemente el riesgo es que, bueno, tenés un país al lado que está teniendo ese tipo de producción o lo mismo que está sucediendo en China. Un país tipo latinoamericano. El riesgo... En realidad es un poco lo que uno ve en general en toda Latinoamérica. ¿Ves? Sí, es la calidad de vida que hay dentro del país, pero que bueno, quizás es, comparándolo con la Argentina, bastante tentador para muchos industriales, porque bueno, el sistema maquila que ellos tienen es importar a costo cero, o sea, en realidad entre el costo de la importación y exportación, vos lo que terminás pagando es el 1% del valor de lo que vos le generás de valor agregado dentro del país a la producción. Si les parece, yo sé que todas estas discusiones, o estas charlas, ¿no? Discusiones dan todas para mucha profundidad. La verdad que nos fuimos quedando sin tiempo, como pasa lamentablemente siempre, pero me gustaría por ahí que nos termines, si querés hacer algún comentario, Tomás. La verdad, agradecerte por venir a vernos. Y como digo, todos estos temas para nosotros los industriales son fundamentales todos. Porque todo esto que estuvimos hablando, todo tenés para hacer, como decís vos, poner un doble clic y meterse en todos lados, pero si querés hacer algún comentario como de cierre, te lo agradecería. Sí, bueno, primero felicitarlos, por el programa que lo sigo, y la verdad que hacen muy buenos aportes. Sí me parece que la cuestión macroeconómica va a haber que seguirlo de cerca. La situación, más allá del acuerdo y los anuncios recientes que hubo en el transcurso de los últimos días, no está el debate totalmente saldado ni resuelto. Son temas para seguir en alerta y me parece que el eje central pasa por aprovechar las oportunidades que tiene Argentina como Vaca Muerta, etcétera, esos sectores que van a generar muchas divisas o incluso los dólares, el préstamo con el Fondo Monetario, que no se utilicen para que tengamos un tipo de cambio apreciado, para que en el próximo verano tengan millones de argentinos yéndose al exterior, aumentando las importaciones, etcétera, sino que esas divisas sirvan para modificar la estructura productiva argentina. Bueno, esperemos que así sea, porque eso es lo que esperamos todos nosotros industriales.
lo que más queremos es que se haya trabajo y que se fortalezca la cultura del trabajo, ¿no? Que es un poco lo que siempre desde este lugar tratamos de demostrar. Así que si les parece, nos vamos a una pausa en Cultura del Trabajo Pymes y seguimos con nuestro programa. Y acá estamos en un nuevo parte de nuestro programa de Cultura del Trabajo Pymes. Como siempre, la verdad que muy buena la entrevista que tuvimos recién con Tomás, que cada tema era para hablar una hora, te diría, ¿no? Básicamente sí. Es como que me quedé con ganas. Sí, pero bueno. Pasa siempre. Todos son puntos fundamentales de nuestro trabajo, ¿no? De las pymes, del comercio. La verdad que es algo muy importante para poder ahondar un poquito más en cada uno. Pero bueno, ahora venimos a hablar de un poquito, salir de la coyuntura del día a día y hablar un poquito de las nuevas tecnologías. Contanos un poco, Roxana, ¿qué nos vas a contar hoy? Bueno, a ver, un poco como lo dijimos al principio del programa, la idea hoy es traerle un ejemplo de cómo se pueden aplicar estas nuevas tecnologías a, no sé, validar un negocio, ¿no? Estoy en mi casa, tengo ganas de emprender, no sé muy bien en qué, tengo 2 o 3 ideas en mente y bueno, la idea es tratar de utilizar esta tecnología para que nos ayude y nos dé un empujoncito. Y vos sabés que nosotros los argentinos somos muy emprendedores. Sí. Acá lo que sobra es voluntad para arrancar. Exacto. Bueno, la cuestión es que trajimos una práctica para que ustedes puedan ir viendo en pantalla de todo lo que se puede hacer. Por ahí es algo básico, muchos ya hoy la tienen más incorporada a la herramienta, pero bueno, todo tiene que ver con la calidad de preguntas que nosotros le hacemos y el planteo de negocios. Así que bueno, como bien pueden ver, la idea hoy es validar una idea de negocio y cómo nos puede ayudar el chat desde el inicio de esa idea que nosotros tenemos. Así que bueno, vamos a pasar. Acá hablemos que siempre hablamos sobre ChatGPT, que hay otras herramientas, pero hay muchas otras más común, que son más complejas, que las vamos a ir enseñando programa a programa, cómo hacer una página web, cómo armar un carrito de compras, cómo hacer marketing digital desde estas otras plataformas. Hoy vamos a hablar de la más común, que está en boca de todos, sobre todo ahora que hace imágenes que son un poquito mejores que la versión anterior, así que bueno, hoy la gente lo está utilizando. Esto, Roxana, está en el ChatGPT 3, en el 4, es gratis. Se puede empezar con algo que, por ejemplo, no quiero invertir, quiero ver qué es lo que puedo sacar y bueno, un poquito. Sí, no, en realidad lo que tiene el chat, digamos, la versión gratuita, es que es más limitada. Bueno, está pasando en pantalla. Adelante. Bueno, ahí no sé si ya pasó, les cuento un poquito lo que le planteamos al chat. Nosotros ahí le pedimos que nos haga un análisis de un tipo de negocio que nosotros queremos emprender. En este caso, yo le pedí hacer una cafetería de especialidad, se me ocurrió poner una cafetería, entonces le dije que me haga un análisis de la competencia, un análisis de los riesgos que puede tener, de las ventajas competitivas que puedo tener armando este tipo de negocio, y ahí me hizo, bueno, lo van a leer en pantalla, igual los vamos a subir a las redes, todo el análisis, ahí están los riesgos, por ejemplo, bueno, es el alto costo que tiene poner una cafetería. Como un FODA. Claro, es como un FODA, exactamente. Analizó la competencia, me dijo cuáles serían las ventajas competitivas que podría tener, por ejemplo, dar cursos de barismo a mis clientes, no sé, brindar comida saludable. Me dio distintas características porque también lo que tiene este tipo de análisis es que analiza toda la información que hay hoy en las redes. Entonces ve los clientes qué tipo de consumo pretenden. Hay un montón de información a la que nosotros no tenemos acceso y tendríamos que estar buscando horas por ahí. Comentarios, ¿no? Porque uno cuando se mete a una publicación y ve un comentario, por ahí mismo el chat analiza eso y dice, mira, la gente está pidiendo tal cosa. Hay determinadas herramientas que lo hacen en específico, todo lo que es comentarios de usuarios, de redes, de las distintas. Esto es básico. Yo le pido al chat que me haga un análisis de una determinada idea que yo tengo, si es viable o no es viable, y me pone
los beneficios, las contras, me hace el análisis del mercado, si es un rubro en el que hay una tendencia en crecimiento, lo cual favorece para que yo lo instale, te dice las características, y después uno le puede ir preguntando cada vez más cosas, ¿no? Si uno se queda con alguna duda, le podés hacer la pregunta específica, che, mira, quiero saber cuántas cafeterías abrieron en tal zona. Bueno, uno le va consultando y te va haciendo ese análisis. Rosana, para esto no hay que ser ni ingeniero, ni analista, nada. Para nada, es simplemente saber que existe la posibilidad de vuelta de hacer estas consultas desde el chat, porque hoy quizás la gente entra y, no sé, el otro día tuve un turno y estaba escuchando a la chica de la administración que decía, no, el fin de semana me hice una historia de mí, mi novio, y no sé, le dije que me invente una canción. Digo, hay un montón de prestaciones que tienen que las podemos utilizar como esto, ¿no? Para hacer un plan de negocios. Por eso, pero digo, hoy que muchos vimos esas fotos que se hicieron con inteligencia artificial, Exacto. en realidad por ir malgastando un montón de recursos Exacto. que están ahí, se pueden usar herramientas para poder ir trabajar, sí, para sí. generar trabajo. Para... Bueno, acá cómo siguen los pasos en esta validación de idea de negocios, una vez que más o menos me dio el parámetro de si es viable o no es viable, lo que yo le dije fue que me invente 10 nombres para este potencial negocio, entonces vos cuanto más específico seas en el comando, que serían los prompts que vos le das, más específica va a ser la respuesta. Entonces yo le dije, bueno, un nombre que no tenga más de 6 letras, por ejemplo. Entonces me dio... ¿Cuál elegiste? Bueno, acá me dio varios. Elegimos Timo, así que bueno, ya van a saber que está disponible, pero te hacen también el por qué te da ese nombre. Te dice, bueno, esto en griego significa tal cosa. Bueno, te da como una razón del nombre que te está proponiendo. Y luego lo que le pedimos fue que por favor también analice si está disponible tanto en NIC, que es el registro de dominios de Argentina, como en el INPI o en el INTI, para saber si está disponible o no. Y una vez que hace ese chequeo, le decimos que nos haga el logo, que es lo que ustedes están viendo en pantalla. Esto es lo que me generó, digamos, de un logo de y eso toda la tardaste inteligencia. 5 minutos. Sí, tardamos 4 minutos y medio, que es lo que ustedes están viendo en pantalla, que dura este video, ¿no? Bueno, desde ahí tenemos la base. Igual, cuando se le va preguntando cada una de estas etapas, te va preguntando si vos querés que avance en, no sé, armarte un paper, si querés que te busque una paleta de colores para tu logo, te va guiando. Obviamente en el transcurso de los programas vamos a ir viendo esta ingeniería de prompts, de qué manera preguntar para conseguir una determinada respuesta. Sí tengan en cuenta que muchas veces se equivoca. Obvio. Entonces, esto es... Sí, no, es que el problema es que si vos no sabés del tema, seguramente no te des cuenta que se está equivocando. Hay que estar atento siempre. Entonces, yo, por ejemplo, le pedí los nombres, me dijo que había cierta disponibilidad de nombres. Cuando yo entré en NIC, algunos de esos nombres estaban ocupados. Okay. Igual te aclara que puede ser que la información la esté tomando desactualizada. Pero bueno, vamos a ir aprendiendo también cómo reconocer esos sesgos que tiene la inteligencia artificial, que como bien lo dijimos en el programa anterior, va aprendiendo de nosotros, va tomando patrones y bueno, de alguna forma nos va guiando, pero es bastante útil en esto, ¿no? De no tener que contratar quizás a alguien que está empezando y no tiene el recurso. Y aquella persona que no tiene conocimiento sobre el tema de comandos o los prompts, ¿dónde vos empezaste buscando para poder generar ese prompt o ese comando? ¿Dónde, o sea... Muy buena tu pregunta, Norbert. ¿Por qué? Porque no sé si pasó demasiado rápido el video, lo vamos a subir y por favor nos escriben en las redes también. Vos le decís al mismo chat que genere el prompt. Entonces yo le dije, genera un prompt para poder hacer un logo que tenga estas características, que sea moderno, minimalista, que tenga esta paleta de colores, que inspire familia, amistad, reunión. Bueno, vos le decís que te lo arme y te lo arma con todo detalle posible. O sea, le pedís tu comando fue pedirle, por favor, que me haga el prompt. Que te haga el prompt. Para una poder, cosa, claro, entonces acá me dio el prompt. Me parece porque como pasa... Lo pueden ver, se pasó volando el tiempo, pero Okay, lo vamos a subir a las redes para que la gente lo pueda ver. Yo lo que le digo, me parece que es una herramienta excelente. No se olviden que esto es gratis. Entonces digo, estamos hablando de una herramienta gratis, así que utilícenla, aprendan a usarla. Es fundamental hoy para las nuevas tecnologías, para tener más eficiencia, para que nos ayude en el día a día. Así que me parece que como industriales pyme, que siempre nos falta alguno, que siempre queremos hacer 20 cosas a la vez y no tenemos 20 personas que nos den una mano, es fundamental que tengamos estas nuevas herramientas. Y gracias, Roxana,
por contarnos, por demostrarnos, y también que vos sos abogada, digamos, no sos especialista en el tema, Por supuesto. es ponerle un poco de voluntad, pero es una herramienta que hay que usarla sí o sí. Exacto, y la verdad que los que quieran aprender un poco más nos pueden seguir en las redes y nos mandan la consulta, yo les voy a estar respondiendo y vamos a ir adentrándonos cada vez más en cosas mucho más específicas, pero la verdad que hay que aprenderlo. Igual puedo spoilear, viene un amigo en breve al programa, así que lo vamos a traer a Pablito. Pablo, te estamos esperando. Estamos esperando a Pablo, también especialista en nuevas tecnologías. Tal cual. Bueno, si les parece, vamos a una nueva pausa en Cultura de Trabajo Pymes y seguimos con nuestro programa y con el próximo invitado. Y como nos pasa habitualmente, el programa vuela. La verdad que tenemos un montón de cosas para charlar. La verdad que cada tema es un mundo. Nos gustaría charlar muchísimo más. Pero bueno, el tiempo es tirano, la televisión. Así que estamos con nuestro segundo invitado del programa. Y le voy a pedir a Norberto, por favor, que lo presente a Javier. Bueno, Javier, es, como todos los invitados, alguien que yo estimo y quiero mucho. Así que le agradezco, Javier, que estés con nosotros. Javier es Javier Viqueira. Es vicepresidente del departamento PYME de UIA, es vicepresidente primero recientemente de ADIMRA, hace días nomás. Bueno, tiene su propia empresa, Adox, de la cual es presidente ya hace unos cuantos años. Así que inmensamente agradecido que estés compartiendo con nosotros este espacio y agradecido, bueno, en nombre de todo el equipo, ¿no? También, así que bueno, bienvenido. Y bueno, quería, para romper un poco el hielo, si te parece, contanos un poco sobre... Yo sé que es una persona que estás mucho en el tema de innovación. Y te gusta vincularte con pares, sobre todo con industriales pymes. Contanos un poco desde ese mundo que conoces y habitualmente estás, ¿cuáles son, digamos, tus trabajos, tus roles en ese aspecto? Bueno, lo primero que le quiero agradecer es por haberme invitado. Yo sigo el programa, muchos amigos han pasado por acá, gente con cosas muy interesantes, porque cada historia de una pyme es un sueño, algo que alguien realizó con mucho esfuerzo, que los pymes sabemos muy bien. Así que muchas gracias por invitarme. Bueno, nosotros hace unos años empezamos a visualizar que teníamos que innovar y nos teníamos que desarrollar. Pero, por supuesto, como siempre estamos, las pymes tenemos que estar en el banco, en la obra, en el armado de los paquetes, en todos lados. Y tampoco tenemos la capacidad necesariamente de los conocimientos que se necesitan para innovar. Bueno, en algún momento empezó el Ministerio de Ciencia y Tecnología o la Secretaría en su momento de Ciencia y Tecnología a hacer actividades donde iba vinculando al mundo científico con algunas pymes y empecé a participar. Perdón, Javier, que te corte, pero digo nada más que me gustaría que cuentes qué hacen ustedes específicamente para que el que no escucha sepa. Bueno, nosotros... Yo estuve mirando y sé que hacen innovaciones, pero por lo menos contarnos en qué rama, en qué mundo, para seguir. Nosotros empezamos hasta el año 2001, éramos importadores exclusivamente de productos médicos. Después de esa crisis del 2001, nos dedicamos a ser industriales y a fabricar todo lo que comercializábamos. ¿Qué empezamos a comercializar? Lo mismo que importábamos. Algún equipo, máquinas de anestesia, bombas de infusión, determinado tipo de equipos metalúrgicos en esa línea. Hasta ahí la innovación era relativa, hacíamos un poquito de ingeniería inversa, buscábamos hacer algo similar. Crecimos con eso, dejamos de importar, fabricábamos solamente esos productos, pero empezamos a ver que los bienes de capital, bueno, hoy justo el día de bienes de capital es un problema. No es un gran día. Pero es un gran día para los bienes de capital, pero también el crecimiento y desarrollo de los bienes de capital va mucho con el desarrollo de los países. A los países les va bien, la gente invierta en bienes de capital y aunque esto sea el sector médico, es exactamente igual. Entonces dijimos, tenemos que empezar a trabajar en otros tipos de productos que se consuman todos los días. Empezamos a ver, un poquito de experiencia que teníamos en el área médica, que se empieza a reusar mucho más cuando hay una crisis, como todo. Entonces dijimos, ok, para balancear, tenemos que hacer productos que se usen en las crisis. Entonces empezamos a hacer limpiadores, desinfectantes, lubricantes, cosas que nos permitieran reusar productos que en épocas de bonanza no se reusaban. Claro,
el lío era que a gatas habíamos aprendido, nosotros íbamos a ser importadores, tuvimos que aprender algo de metalúrgica y de industria. Tener que hacer productos químicos, desarrollo, todo era extremadamente complejo. Bueno, y ahí empezamos esa parte, ahora hilándola, de viendo los trabajos que hacía el Ministerio de Ciencia y Tecnología, la Secretaría de Ciencia y Tecnología antes de haber sido ministerio, y empezamos a tomar contacto con los investigadores. Y ahí lo primero que tuvimos que romper es un preconcepto. Porque los colegas empresarios te dicen, no, los investigadores lo único que les interesa es los papers, los investigadores nunca quieren hacer nada. Y los investigadores tenían un preconcepto de nosotros, de los industriales. No, a los industriales lo único que les interesa es hacer plata, quieren hacer todo rápido, no entienden nada. Bueno, como es en todos los órdenes de la vida, nos encontramos con investigadores muy abiertos y hay algunos empresarios que estamos dispuestos a hacer algo. Ahí conocimos tecnología como la nanotecnología, conocimos algo de biotecnología, conocimos la química aplicada de otro lugar y empezamos a desarrollar una línea de productos que por suerte hoy, de todos esos productos que nosotros habíamos empezado fabricando al año 2004, 2005, hoy no vendemos ninguno. Con la importación ya dejamos de vender casi todo y ahora con la importación de bienes usados se va a acabar. O sea, para nosotros la innovar no fue una elección, es un una medio. necesidad. Por eso te voy a hacer una pregunta que igual quiero que vuelvas a lo que dijiste recién, porque para mí es fundamental. Te puedo decir algo, no te lo tomes a mal, sos un bicho raro. Digo, en un Una país, rara avis. pero muy raro, porque digo, en un país como Argentina, donde pasa justo lo contrario, que todos buscan a ver cómo importan algo y lo hacen más fácil, digo, vos viniste por el otro, todo a favor, me sorprende la verdad, digo, escucharte, y la verdad que hoy uno se queda pensando que la innovación y el desarrollo, no sé, está en China y está en Estados Unidos y que acá no podemos hacer nada, porque parecería que eso es lo que a veces nos quieren vender, que los industriales pymes argentinos, importamos y no hacemos nada y nos quedamos con 2 empleados. La verdad me sorprende lo que me estás contando y me pone para bien, ¿no? Muy contento. Bueno, a ver, yo no le puedo explicar. Que hay un camino que se puede hacer, digamos. Sí, yo no puedo explicar nada de nadie. Yo vengo, una cosa rara, yo vengo del mundo del marketing al mundo de la industria. Generalmente mis colegas, amigos son industriales, ingenieros que vienen del mundo de los fierros a querer vender los productos. Y entonces lo analizamos desde otro lugar. Por ejemplo, cuando para nosotros hablamos de volumen de mercado, de escala, digo, no, si hay escala y volumen de mercado no es negocio para mí. El negocio para mí es el nicho, que el nicho para mí es un mercado inmenso, ¿viste? Es decir, vamos a venderle algo a los zurdos, para mí es un negocio muy grande. Y bueno, y también vimos como pasaba, decir, bueno, la comida es toda industrial. Bueno, no, pero a nosotros nos gusta ir a un restaurante, pagamos bien para que alguien nos amase los ñoquis. Entonces digo, no sé, siempre hay una oportunidad. Por supuesto que cuando tenemos gobiernos que favorecen las políticas industriales y el desarrollo y todo eso, la cosa avanza mucho mejor. Claro. Ahora, cuando no la tenemos, yo creo que tenemos que igual poner nuestro mejor esfuerzo para intentar encontrar esas oportunidades. Yendo por eso de los investigadores, hubo mucho equipamiento, mucha financiación, mucho desarrollo en universidades, Instituto del CONICET, con muchos proyectos muy interesantes. Algunos a nada de terminar. Esos investigadores hoy están desfinanciados en muchos de los casos, o sea, con muy pequeñas inversiones de nosotros, de los pymes o empresas medianas o pymes grandes. Bueno, se puede avanzar en esos proyectos y tienen muchos años de esfuerzo ya invertidos. Y estamos a un pedacito chiquito de nosotros hacer algo. Nosotros somos aproximadamente 70 personas y yo siempre juego que decir, tengo más investigadores que empleados tengo en la empresa, porque trabajamos con la USAN, trabajamos con la UNAUR, trabajamos con el CONICET, trabajamos con la UBA, trabajamos con la Universidad de Bahía Blanca y buscamos proyectos comunes, buscamos cada uno nuestro objetivo, porque es cierto que el investigador tiene que hacer los papers, porque ese es su desarrollo de su carrera, y nosotros tenemos que hacer un producto que nos permita ganar un mango todos los días, ¿no? Pero se puede compatibilizar, eso me parece que es un camino que las pymes tenemos que explotar y bueno, nada, hacemos cosas mucho más complejas, ¿viste? Como para decir, no es tan complejo. También está bueno, y yo lo quiero decir, ya que te escucho y el que nos está ahora viendo, que tiene una pyme, digamos, tiene posibilidades, como bien dijiste, hay momentos con más inversión y otros momentos con menos, pero que las puertas de todos estos lugares que nombraste, por ejemplo, ahora que lo tenemos a Norberto acá, desde la UNSAM,
o de otros organismos, las puertas para ir a golpear están. Que hay gente que te recibe, que algo se puede hacer, que te tenemos acá como ejemplo vivo de que eso pasa. Yo creo, perdón, Norbert, yo creo también que va en línea un poco de lo que hablábamos el programa pasado, ¿no? De subirse a estas nuevas tecnologías que están en manos de estos investigadores, porque uno, como industrial, como profesional, abogado, lo que fuera, no está por ahí con el día a día de la nanotecnología, de la biotecnología, y qué mejor que acceder a este lugar, porque también creo que todos estos investigadores necesitan el lugar en donde explotar su conocimiento, ¿no? No les sirve nada el paper si después no lo pueden poner en práctica de la mano de una pyme que lo lleve al mercado. Sí, Perdóname, Javier. No, yo lo que celebro, y realmente lo digo de corazón, es la inversión público-privada. Porque a veces todo dice, no, porque todo lo público no llega a ningún lado, o lo privado, todo tiene que ser privado. No, acá el ejemplo de Javier, como tantos Javieres hay en Argentina, es esa fusión, esa unión entre la inversión privada con los públicos, y se puede llegar a buen puerto. ¿Tenés algún ejemplo que se te ocurra en estos tantos años que transitaste de algo que hayas hecho, no sé, con la FAN, que es la Fundación Argentina de Nanotecnología, o con algún CONICET o el INTI, o algo que vos de repente digas, che, esto fue una experiencia hermosa y me gustaría que si lo puedes comentar? Sí, todas, por supuesto. Hoy puedo decirte la que estamos firmando ahora. Hicimos un convenio y dicen, bueno, hacer cosas con el Estado es complejo. Bueno, puede ser. Pero hoy nosotros estamos firmando un convenio con la USAM, la CENEA, la UBA y... ¿Qué me falta? Está bien, los tres institutos. Y en eso hay 3 investigadores senior y 3 investigadores junior y nosotros como empresa. Hicieron unos desinfectantes de nanopartículas de plata y cobre, que nosotros ya lo tenemos como nuestra línea de producto. Y entonces te podría decir que ese es el producto. No, lo más interesante es todos los conocimientos de productos que no tuvieron que ver en ese desarrollo. Es más, te voy a contar un ejemplo para un pibe que nos resultaba raro. Venían a hablar los investigadores y decían, mira, esto es así, así. ¿Y de dónde sacaste eso? De la patente. ¿Cómo de la patente? Porque a mí me habían enseñado que había que patentar y yo decía, yo no tengo productos para patentar, no son tan picantes. Ahora empecé a ver la patente como modo de información. Bueno, ahora con la inteligencia artificial pasan otras cosas, lo hace mucho más rápido. Pero empezaron a darnos conocimiento a través de las patentes, y ese conocimiento lo trajo un investigador junior. Claro. Dijo, yo lo saqué de acá. Que tiene la tecnología. Que está actualizado y que yo no sabía que existía. O sea, esta gente te simplifica para que vos uses cosas muy complejas, te dé el uso de lo que tenemos. Como un celular, nosotros sabemos cómo funciona la tecnología celular, sabemos la funcionalidad. Bueno, con la bio, con la nano, con la inteligencia artificial. Y es lo bueno de cómo convergen estas generaciones, ¿no? De los juniors, bueno, como decía Norbert el programa pasado con respecto al Zoom y cómo uno se va ayornando. Y lo importante es que tener a alguien de esta nueva generación que la tiene incorporada, la nueva tecnología, es sumamente importante, y cada día avanza más y cada día tiene más información, porque todas esas millones de personas que interactúan con la inteligencia artificial le van dando datos que, no sé, la otra vez hicimos un caso en donde vos pones un nombre de una persona y te dicen no sé quién es, y de pronto vos le explicaste quién es, y ya cuando otro consulte ya sabe todo. Entonces digo, toda esa información que hoy está en el sistema nos ayuda a esto, a que uno pueda ver las patentes, que pueda ver fórmulas químicas. Es asombroso lo que puede hacer y cómo nos puede ayudar, ¿no? En el día a día. ¿Y cómo podemos ayudar al sistema? Nosotros ahora el año pasado empezamos a hablar con un grupo de investigaciones de La Plata, hacen con un azúcar, hacen una tila muy absorbente que se podía usar para las heridas, y con un extracto natural del propóleo, de unas nanopartículas para cura. Bueno, estaba mandando en el proyecto. ¿Qué pasó? La persona que llevaba adelante ese proyecto quería ser investigador. Bien, como se redujo eso a los investigadores, quedó afuera. Hay una temática que se llama investigadores cofinanciados por empresa. 600.000 pesos paga la empresa.
Y vos tenés a alguien que está estudiando de doctor. Nosotros ya tenemos una que se recibió hace rato y se quedó. Y ahora pusimos otro. No te sale ni el señor que limpia la... Y el investigador está re contento porque puede seguir su carrera de investigador, que si no la ve truncada. Entonces digo... Si nos generamos un poquito de tiempo para entender a la necesidad del otro y explicarle al otro lo que necesitamos nosotros, bueno, entonces de ahí tenemos un montón de ejemplos. Hoy sacamos un producto nuevo con ese, sacamos un producto, nada, no lo quiero pero técnicamente, pero digo, a veces la limpieza, esto nos parece que está limpio, bueno, probablemente tiene una capa que se llama biofilm, que los microorganismos están ahí, por más que vos lo limpies no lo ves. La investigadora hizo algo que se tira una espuma sobre ese lugar, queda rojo, se lava y en los lugares donde está ese biofilm queda marcado. Nosotros espectacular, estamos yendo a tope de gama. Y no compito con el chino, y no compito con el vietnamita. Javier, te corro un poco de tu empresa, que obviamente es tu pasión, como pasa con todo, cuando uno charla de su tema, que es fundamental, pero en otro lugar donde sos tan importante como vicepresidente de ADIMRA, que hablaste de los bienes capital. Me gustaría que nos cuentes un poco desde tu lugar en ADIMRA qué estás viendo. Hoy es un día sobre todo, claro. Y otras más, ¿no? ¿Cómo estás viendo la situación actual un poco? Bueno, a ver, no lo entendemos por qué, pero vemos que el gobierno no ve a la industria como un aliado, sino al contrario, a veces parece que somos enemigos, ¿no? Y toma algunos conceptos que son equivocados, si bien no es mi rubro, pero digo, cuando se vende un producto caro como una zapatilla o una remera, culpan a la industria argentina y ese producto es importado y está vendiendo en un negocio. Digo, no sé qué tiene que ver la industria argentina con que las zapatillas en Argentina sean muy caras si esas zapatillas son importadas. Bueno, o dicen que el campo contra la industria, para nosotros el sector es agroindustrial, o sea, digo, vas a la feria y lo ves. Pero bueno, parece que es así. En este momento, con esta última medida, también hay cuestiones que independientemente de poder generar el desarrollo, el trabajo, tenemos muchos problemas. Cuando se importa una maquinaria agrícola usada, yo no soy especialista, pero me lo han explicado y lo entiendo fácil. Vos traes una maquinaria importada, podés traerlas con bichos importados también que acá no existían. Y entonces vos importás ese tipo de problemas. Cuando traes un equipo de generación de energía que puede haber estado en una zona radioactiva, traes radioactividad que tampoco estaba. Cuando traemos un equipo médico podemos traer bichos. Y cuando le sacamos también, porque se sacaron varias cosas, ¿no? Se sacó el valor criterio, con lo cual facilita la importación. Hay bastantes cosas que complican, y creo complican al país independientemente de la industria, ¿no? Así que, bueno, en eso nosotros estamos planteando nuestro miedo y nuestro problema, la industria naval, la industria de maquinaria agrícola, la de energía, la de petróleo y gas. Todo está muy complicado y no tenemos tan claro que eso traiga un beneficio, porque también se toma algo para mí que erróneamente se compara un producto importado con un producto nacional. Entonces decimos, el producto nacional sale 11 y el producto importado sale 10, es más barato. Yo a algún funcionario le dije, digo, no pienso que estemos sacando bien las cuentas. En el de 10 al local le tenemos que agregar lo que aportamos en el municipio, lo que aportamos en la provincia, el dinero que nuestros trabajadores gastan en el mercado, que siguen aportando en ese lugar, el dinero que no gastan en la salud esos trabajadores porque tienen su obra social, el dinero que esos trabajadores también no gastan en educación porque probablemente puedan pagarse una educación privada. Hay mucho aporte de eso. Y eso ya es una cuestión personal. Yo creo que el trabajo es un ordenador social y también nos ahorramos dinero en seguridad. Es mucho más barato educar y darle trabajo a una persona que mantenerla preso. A veces, pero bueno, ese tema está medio controvertido, ¿no? Pero mi pensamiento es que si nosotros generamos trabajo y las estadísticas parece que lo muestran, seguramente... Yo me quedé con este concepto que vos diste del valor criterio, que por ahí a veces uno tira la palabra y mucha gente no lo entiende, ¿no? Al bajar el valor criterio vos permitís obviamente un ingreso al valor que la persona diga que vale, que no necesariamente sea lo que es. ¿Y qué competencia desleal trae en esta industria argentina que nosotros tenemos? Yo creo que ahí es donde está el principal problema, que es creo a donde apuntaban
Norbert con su pregunta, que es esto, ¿no? Es imposible competir contra esos precios cuando sabemos las condiciones de cómo se fabrican en los lugares de origen, tenemos este problema de que disfrazamos el valor real y bueno, todos los problemas que va a traer a la economía, como bien vos mencionaste recién, ¿no? Problemas sociales, no económicos. Y económicos también los trae. También, pero digamos el social quizás es el más importante, claro, el trasfondo de toda la cuestión argentina. Es que en realidad uno se pone en perspectiva y uno como industrial pyme, que somos todos los que están en esta mesa, yo entiendo y creo que ustedes van a compartir un poco mi opinión, nosotros no somos el problema, nosotros somos parte de la solución. Y ese es el tema que, porque todos nos ven como si fuésemos subsidiados. No, en realidad el otro día estuvo acá Marco Meloni, un amigo también, y dice, y porque los industriales no invierten, no invertimos. O sea, el caso ahora, por ejemplo, de Javier, que va al CONICET y trabaja con un senior o un junior. A ver, esa persona es materia gris que le salió fortuna a nuestro país y que si nosotros no somos los que podemos darle ese marco, automáticamente esa persona se va del país. Entonces, en vez de generar valor agregado, que es lo más importante que podemos hacer, generar valor agregado en nuestro territorio, lo va a generar afuera para que después nosotros lo compremos. Entonces, otra vez, hace unos minutos atrás estaba acá Tomás, queremos generar dólares. No tengo duda que ese es el camino, sabemos que por ahí, la verdad que agradecerte, Javier, que hayas venido, la verdad que para nosotros es fundamental, y es eso, creo, no sé si vos coincidís, para tener una nación fuerte y la que queremos tener es con más pymes, con mejores, no lo contrario. Exactamente, nosotros vemos, como bien decía Beto, nosotros creo que la industria es parte de la solución o parte del problema. Cuando vemos que la industria está mejor, el país está mejor, bajan los niveles de inseguridad, la gente está mejor atendida. No hay mejor forma de distribuir el ingreso que con el trabajo. Es por ahí, no tenemos duda de eso y por eso hacemos este programa. ¿Puedo cerrar con una frase? Corta, por favor. Sí, bien, muy cortita. No existe país fuerte con industrias débiles. No lo dije yo. Es por ahí, sin duda es así. Por eso hacemos este programa, por eso queremos siempre contar de la cultura del trabajo y que es fundamental esos términos cultura, trabajo unidos. Es por ahí. Así que agradecerles como siempre, agradecerte, Javier, que estuviste acá. La verdad que para nosotros es un placer. Creo que cada tema es para ahondar muchísimo más. Pero bueno, es un disparador, por lo menos para que cada persona en su casa nos pueda ir un minutito. Así que les agradecemos que nos hayan acompañado, que estén, los esperamos el próximo domingo, los esperamos en nuestro programa en Cultura del Trabajo Pymes para poder seguir charlando de la industria del trabajo en Argentina. Gracias, Javier. Gracias, Javier.